Bienvenidos. Muchas gracias. Vamos a ver, ¿se puede prever un seísmo? Bueno, en principio, la palabra prever está bien dicha, porque predecir no se puede. Predecir es decir cuándo va a ocurrir y cómo va a ser de grande y dónde. Pero prever, si entendemos por prever, decir aquí puede ocurrir un terremoto de cierta magnitud, ahí sí, sí se puede prever. Lo que no podemos decir es cuándo puede ocurrir. Eso te iba a preguntar, ¿cuándo se va a producir? No. Sabemos más o menos, o podemos llegar a ver dónde se va a producir y cómo se va a producir, con qué magnitud incluso. O estimar una magnitud, pero lo que todavía nos falta para predecir es ese tiempo, es en qué momento se va a producir. ¿Y por qué no se puede predecir eso? Bueno, el problema está en que los terremotos los producen las fallas, ¿vale? Las fallas son grandes fracturas en la corteza que a mí siempre me gusta explicarlas a mis alumnos como válvulas de esfuerzo, ¿no? Son grandes fracturas en la corteza que están bloqueadas el 99,9% del tiempo, bloqueadas acumulando esfuerzo. Cuando ya no soportan más esfuerzo, deslizan repentinamente. Ese deslizamiento es un terremoto. Entonces, claro, estudiando las fallas que pueden producir terremotos porque están activas, están acumulando, es cuando podemos saber dónde se pueden producir. El cuándo es más difícil porque son procesos complejos, porque se puede, digamos, reactivar la falla toda ya de una vez y generar un gran terremoto, o reactivar pequeños tramos de la falla y generar terremotos pequeños de 2, 3, 1 incluso, que no se sienten. Entonces, saber eso es lo que es más complicado. Pero la falla, por decirlo así, está abajo, ¿no? No se ve, ¿no? La falla en realidad es una fractura dentro de la corteza, una fractura que separa dos bloques, y esos dos bloques son los que están, digamos, intentando moverse uno con respecto al otro, acumulando esa deformación elástica el 99,99% del tiempo. Es el momento en el que se supera el límite de resistencia de esa falla cuando rompe, y eso es lo que genera. Y eso es porque los continentes están en movimiento, aunque no los percibimos. Exactamente. Porque van muy lentamente, ¿no? En función de la vida normal de un hombre, ¿no? De un ser humano. Sí. Claro, los continentes son, digamos, son grandes masas que están en movimiento continuo, y lo que hacen es transferir deformación y esfuerzo a esas fallas. Las fallas decimos que no se ven porque hay que tener cierto ojo para verlas, pero sí que vemos sus resultados. La gran mayoría de las sierras que tenemos en España, de las cordilleras, son cordilleras o sierras porque hay una falla en su borde que la está levantando. Y la levanta de forma cíclica. Cada vez que hay un pequeño terremoto, la Sierra de Madrid, por ejemplo, está levantada porque hay una falla que llamamos inversa, inclinada hacia el norte, que cada muchos miles de años o durante muchos millones de años ha ido desplazándose lentamente y ha ido levantando la sierra. Y la mayor parte de las sierras, unas son pliegues, pero muchas otras están asociadas a fallas en los bordes que van levantando bloques, y esos bloques acaban convirtiéndose en... Y aparte de la observación más o menos intuitiva, ¿no?, desde un punto de vista de cualquier ser humano, ¿cómo se estudia esto? ¿Cómo se observa científicamente? Bueno, esto tenemos varias técnicas, varias metodologías, desde técnicas geofísicas que aparecen en el vídeo que ha sido grabado, vamos a ver, hasta técnicas de paleosismología haciendo zanjas, o incluso hacemos sondeos. Necesitamos saber cómo se comportan esas fallas, queremos saber cómo son y ver en esa fricción, en esa deformación de un bloque con respecto al otro, se va generando una roca de falla, se va generando un volumen de roca que necesitamos conocer. Y bueno, hemos hecho recientemente un sondeo. Precisamente tenemos ahora un proyecto activo que se llama Proyecto Intergeo, y una de las actividades de ese proyecto era perforar la falla que generó el terremoto de Lorca, que se la conoce como falla de Lama de Murcia. Muy cerca de Lorca, esta falla genera una banda de roca triturada, que llamamos roca de falla los geólogos, que son el reflejo de la repetición, como dice Juanmi, de muchísimos terremotos durante millones de años. Perforando esa roca de falla podemos extraer testigos, que es lo que representan estas cajas en este esquema, de esa roca de falla que se produjo hace miles o millones de años asociado a terremotos prehistóricos. Entonces, analizando la naturaleza de esa roca de falla, podemos un poco entender cómo se ha ido librando. Mientras más abajo, más antiguo, ¿no? Sí, en principio sí. Y aquí vemos un poco el registro litológico de todo el sondeo, y aquí fotografías de los testigos de roca que se obtuvieron, ¿no? Ahora estamos en la fase de analizar con ensayos de laboratorio, con ensayos geoquímicos, etcétera, pues la naturaleza de esa roca de falla y qué podemos aprender de esa roca de falla a la hora de saber cómo eran esos terremotos o cómo son esos terremotos en caso de que se produjese. ¿Y hay lugares en el mundo donde no va a haber nunca un terremoto?
Bueno, eso no se puede afirmar rotundamente. De hecho, hay zonas incluso supuestamente estables en continentes como Australia o zonas estables de América, donde en principio no se esperaba un terremoto y han llegado a ocurrir terremotos grandes y muy destructivos. Entonces, lo que sí es verdad es que hay zonas más susceptibles de que ocurran con determinada frecuencia más o menos corta, y otros donde, bueno, pues quizá esa frecuencia ¿Y en sea España? mucho más. ¿En España Sí. hay sitios...? Sí, un poco yendo por ese, podemos enlazar con España en cuanto a que, como dice Juanmi, hay zonas en las que aparentemente siempre se habían considerado zonas continentales estables, se les llamaba científicamente hablando, pues incluso la zona de Siberia, el centro sur de la India o centro de Australia, y cada vez más estamos viendo que no existen zonas continentales estables, es una cuestión de velocidad de las fallas. Estas fallas que decimos que son como válvulas que acumulan y liberan cada cierto tiempo, las hay que acumulan muy rápido, entonces liberan cada menos tiempo, tipo falla San Andrés, conocida por todos, o las fallas de Japón o de Turquía, pero hay fallas que son mucho más lentas, igual acumulan en menos de 1 milímetro al año de desplazamiento. Como la acumulación es muy lenta, el ciclo de repetición de los grandes terremotos pueden ser miles de años, decenas de miles de años. Entonces, si pensamos en nuestra percepción de la escala de vida humana, que son 50 a 100 años, pues lo más normal es que en una falla lenta nunca notemos un terremoto. Y eso no quiere decir que no puedan generarse. Claro. Simplemente que los últimos fueron hace miles de años y el próximo podría ser mañana, pero también podría ser dentro de 1000 años. Y en España pasa un poco eso. Y con lo que sabemos hoy día, podríamos prever, decir, bueno, pues en esta zona de España puede haber terremotos, debería construirse de una manera y de ese modo quitamos peligro. De hecho, se sabe ya que en España hay ciertas zonas, sobre todo el sureste de España, sur-sureste, Granada, Murcia, Almería, Murcia, Alicante, y luego la parte de Pirineos, que son claramente más activas. No hay más que ver un mapa de sismicidad instrumental histórica, incluso ver los mapas de fallas. Hay mapas de fallas activas que estamos actualizando los geólogos últimamente, en las que se ve que la mayor parte de las fallas activas están en el sur, sureste y en Pirineos. Y de hecho ya hay una serie de normas de construcción sismorresistente, mapas de peligrosidad sísmica, en los que en esas zonas, Pirineos y sur de España, las aceleraciones de diseño son mayores. Todavía son muy mejorables porque falta mucha información acerca de fallas en determinadas zonas, pero ya se tiene en cuenta de alguna manera ese aspecto. ¿Y qué, no sé, en qué consiste, más o menos, para hacernos una idea, aunque sea vaga? ¿Te refieres al modo de construcción? Sí, al modo de construcción. ¿Tiene que ser, en vez de cemento, otra...? No, hay muchas, no somos expertos tampoco en diseño antisísmico, pero la base está en que el edificio tiene que absorber la vibración sin llegar a romper, sobre todo estructuralmente, ¿no? Lo que son los pilares y los elementos estructurales. Entonces, absorber la vibración requiere que tenga la elasticidad necesaria para la amplitud de movimiento del suelo que va a generar ese terremoto, permita al edificio moverse sin romperse. Todos hemos visto escenas en Japón de rascacielos moviéndose en metros a cada lado y no les pasa nada. Eso es porque los hormigones son lo suficientemente elásticos o porque tienen amortiguadores en la base que absorben parte de ese movimiento. Entonces, las técnicas van por ahí. Otra técnica es la forma del edificio. Según la forma del edificio y la altura, pues te absorbe de una manera mejor o peor la vibración. ¿Y las personas qué deberían no hacer nunca en ningún caso cuando hay un terremoto? Bueno, en ese caso, por ejemplo, tenemos el caso del terremoto de Lorca, en el que hubo 9 muertos, la mayoría de ellos por caídas de elementos ornamentales de las fachadas que cayeron directamente a la calle. En ese caso, y ahí Joséchu sí tiene bastante más experiencia, porque además es originario de la ciudad de Lorca, lo que no se debe de hacer es precisamente salir corriendo, que es un poco el instinto, ¿no? Es decir, esto se me cae encima y salgo a la calle. Se han desarrollado algunos programas, de hecho, hasta educativos en los colegios donde está involucrado Joséchu. Vosotros habéis hecho, ¿no? Sí, Joséchu. Sí, tenemos, a raíz del terremoto Lorca, porque es chocante que uno observa los vídeos de las cámaras de seguridad de las tiendas durante el terremoto Lorca, y es chocante ver que muchos de ellos se observa como la gente, cuando nota la vibración, sin pensar en nada, sale corriendo a la calle. Cuando tú ves en el propio vídeo que detrás de la puerta, en la calle están cayendo cascotes de las fachadas, y la gente eso no lo piensa. Usted tiene interiorizado que el edificio se le va a caer encima y sale corriendo. Claro, si uno está en un país muy pobre, con edificios de adobe, que sospecha que se le va a caer encima, pues sí, ahí hay que salir corriendo. Pero en un país con ciertas normas de construcción, lo normal es que el edificio no colapse. Entonces hay que meterse debajo de una mesa y esperar a que termine.
pero lo peor es salir corriendo a la calle. Entonces en Lorca, que se dio este caso, pues estamos elaborando varios planes de educación, diseñando para distintas edades un poco ejercicios y conceptos básicos para que los chavales sepan cómo comportarse en caso de un terremoto. Hay que implantarlos, todavía no están implantados, pero yo creo que es fundamental, porque lo que causó las víctimas, como decía Juanmi, era la falta de información en la gente a la hora de la falta de cultura sísmica, ¿no? Por decir entre comillas, la falta incluso de conocimiento de qué es un terremoto, exactamente, claro. Y cuánto puede durar un terremoto, hasta qué punto puede llegar, cómo se comportan los edificios. Con un poquito de información esa gente se habría quedado esperando dentro de las casas y no habría pasado lo que pasó. Claro. En España tenemos una recurrencia de terremotos que por un lado es buena porque es muy larga y no se producen cada mucho tiempo, pero se producen. Pero en un tiempo en el que es muy fácil olvidar qué es lo que ha ocurrido. Entonces enseguida eso se olvida y la sociedad no interioriza ese riesgo. Como es algo desagradable, tratas de... y además ocurre cada cierto tiempo. Hay que aprender, tiempo, ¿no? Sí. Exactamente. Entonces tenemos la buena suerte de que ocurren cada mucho tiempo, o cada bastante tiempo más en comparación que Japón, Nueva Zelanda, pero la mala suerte de que no interiorizamos ese riesgo al que estamos expuestos. Sí, eso dificulta la concienciación, claro, la gente olvida enseguida. Claro. Y la administración es la que tiene que ayudar, cuidar de eso, ¿no? De que eso no se olvide. Claro. Oye, y ese tema, bueno, no sé si será real o no, pero que se vea en algunas películas, ¿no? Que los perros, ¿no?, saben que va a ocurrir un seísmo antes de que ocurra, ¿no? Yo creo que no es que sepan que va a ocurrir, sino que es que un terremoto realmente, cuando nosotros lo notamos, que es cuando empieza la sacudida grande, generalmente ha empezado un poquito antes, porque primero llegan unas ondas que se llaman ondas P, que son ondas que vibran, tienen un periodo, una frecuencia alta de vibración, pero vibran muy poquita amplitud. Entonces es como una vibración de alta frecuencia que muchas veces la gente no la nota, pero los animales que están pegados al suelo y tienen mucha percepción notan esa primera vibración, y eso ya les pone sobre aviso. Y nosotros notamos cuando llega la onda S o onda superficial, que llegan después y que ya mueven el suelo muchísimo más. Entonces realmente no es que avancen el terremoto, sino que lo notan antes que nosotros. Y entonces se pone sobre aviso y nosotros ya, cuando lo notamos, nos parece que ya el animal lo ha percibido. Y una última pregunta, Joséchu, ¿tú estabas en Lorca? No estaba, estabas pero, aquí, vamos, ¿no? Tengo allí familia y el día siguiente estaba allí como voluntario, ¿no?, para ayudar. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Vamos a ver vuestro trabajo. Gracias por cedérnoslo. Gracias por vuestro trabajo. Y os invitamos a hablar del tema este de cómo prevenir seísmos, para educar a las personas a comportarse en caso de un seísmo. Y volvemos a vernos aquí. Perfecto. En la cuando ¿vale? queráis. Gracias. Veamos ya el trabajo de la Plataforma de Divulgación Científica de la Universidad Complutense de Madrid. Lorca se ha convertido en un laboratorio vivo para todo el mundo científico, tanto de expertos en geología como geofísicos, como ingenieros, como arquitectos, etcétera, dadas las características del terremoto, el comportamiento del suelo y cómo se sufrió una aceleración no esperada para una situación como en la ciudad de Lorca, que está enclavada dentro de un valle y sobre una falla que también tiene unos pocos años de descubrimiento, pero que está bastante investigada. Hay que darle las gracias a estos científicos que han hecho de esta nuestra ciudad un foro de discusión y de análisis, porque gracias a ellos yo creo que se va a producir un avance importante en las medidas que se puedan adoptar para la prevención del riesgo. La idea del proyecto Intergeo surgió a raíz del terremoto de mayo del 2011 que ocurrió en Lorca, en la provincia de Murcia, de magnitud 5.2, que provocó 9 víctimas mortales y miles de millones de daños, ¿no? De hecho, la ciudad, 4 años después, no ha acabado de recuperarse todavía de los daños. Este terremoto ha provocado muchísimos estudios, se han aprendido muchas lecciones de él, que han dado lugar a un aumento del conocimiento y un poco a la solicitud de este proyecto.
El terremoto fue pequeño pero causó muchos daños. Analizando además las construcciones históricas de la ciudad, se vio que terremotos en la Edad Media, en el año 1674 concretamente, provocó daños similares. Por tanto, se ha visto que es una zona en la que hay una recurrencia de terremotos, se repiten de forma periódica. Y además los geólogos llevábamos años estudiando la falla de Alhama, que pasa muy cerca de la zona del epicentro, y llegamos a la conclusión de que esta falla fue la que generó el terremoto. Pero todavía quedaban bastantes lagunas a la hora de analizar la falla. Ya existen varios grupos de investigación, entre ellos el nuestro, el Grupo de Tectónica Activa de la Universidad Complutense, pero también se puede destacar el Grupo RISNAT de la Universidad de Barcelona, con el que colaboramos estrechamente, o el Instituto Geológico y Minero, que llevamos más de 20 años estudiando la falla de Alhama de Murcia, con técnicas geológicas, es decir, buscando evidencias de terremotos prehistóricos, no históricos o recientes como el de Lorca, ¿no? Terremotos prehistóricos que están preservados en el terreno. Lo hacemos realizando excavaciones, ¿no? En esas excavaciones, que llamamos trincheras paleosísmicas, lo que buscamos son evidencias en el terreno de rupturas de grandes terremotos. Y ya en los años finales de los 90, comienzos del 2010, hemos encontrado evidencias de terremotos ocurridos hace miles de años de magnitud superior a 6, 6,5, es decir, unas 300 veces más grande que el terremoto de Lorca. Esto es, viendo los efectos de un terremoto pequeño como el de 2011, nos llevó a pensar que un terremoto de 6,5 generaría efectos muchísimo más grandes, lógicamente. Te fijas, tienen ahí los niveles. Todo este depósito de gravas está claramente arrastrado, deformado y con un grado de fracción muy, muy elevado, ¿no? La falla de Alhama de Murcia, que es un poco el objetivo principal del proyecto de investigación, es quizás la falla más activa de la península ibérica. Es una falla que tiene más de 100 kilómetros de longitud. Controla claramente el paisaje del oeste de Murcia. Va limitando por el norte el valle del Guadalentín y su movimiento de componente de desgarre inverso genera levantamientos de las sierras al noreste de la falla. Las fallas, cuanto mayor longitud tienen, si son activas, más peligrosas son, porque la magnitud de un terremoto tiene una relación directa con el tamaño del tramo de falla que se mueve durante ese terremoto, ¿no? Por lo tanto, una falla de más de 100 kilómetros de longitud implica una falla con un potencial sismogénico muy elevado, de terremotos de más de 6,5, como estamos viendo en los estudios geológicos en el terreno. En concreto, el terremoto de Lorca fue una pequeña ruptura de unos 3 kilómetros del tramo de la falla que pasa muy cerca de la ciudad, en una zona que llamamos intersegmento, que son las zonas donde cambia de dirección la falla. Combinando las lecciones aprendidas del terremoto de Lorca y nuestro conocimiento previo de la falla de Alhama de Murcia y su potencialidad, su alta capacidad de generar terremotos grandes, planteamos en el proyecto sobre todo dos tareas fundamentales. Por un lado, obtener la estructura 3D de la falla debajo de las ciudades. Es fundamental saber dónde están los planos de falla para, en caso de rotura, poder zonificar la ciudad y determinar aquellas zonas donde va a haber una mayor aceleración, incluso una ruptura en superficie si hay un terremoto grande. Este objetivo lo alcanzamos a través de lo que llamamos una prospección geofísica. Son zonas cubiertas por la propia ciudad o por sedimentos recientes en la que no vemos la falla. La única manera de llegar a ella es hacer prospección geofísica. Unos perfiles de tomografía eléctrica y unos perfiles de sísmica de reflexión. La tomografía eléctrica es una técnica básicamente que lo que realiza es una especie de radiografía del subsuelo en la que nos fabrican mapas de resistividad eléctrica. Entonces, viendo variaciones de resistividad eléctrica, podemos determinar dónde está la zona de falla, qué anchura tiene y qué geometría tiene. Y eso es muy importante a la hora de entender cómo van a ser los terremotos que se produzcan en esa falla. La tomografía que hemos realizado da resultados espectaculares. Se puede ver claramente la anchura de la zona de falla, su posición, su geometría, y nos está permitiendo hacer una cartografía mucho más precisa de las zonas de la ciudad de Lorca, en este caso, donde hay una mayor peligrosidad de ruptura en superficie en caso de terremoto. Esta técnica de tomografía eléctrica lo que hace es conseguir una imagen de la distribución de resistividades en el interior del terreno. Si tratamos de obtener una imagen que sea tan clara como sea posible, eso se lo pasamos a los geólogos y ellos pueden tener una información
de hasta 150 metros de profundidad a lo largo, en este caso, de 1 kilómetro de longitud. La tomografía eléctrica se hace mediante un dispositivo multielectrónico, que lo que se hace es inyectar la corriente en el terreno mediante 2 electrodos y medir la respuesta del terreno en forma de diferencia potencial en otros 2 electrodos. Entonces eso nos da y nos permite calcular un parámetro del terreno que se llama resistividad, en este caso resistividad aparente. Entonces, ¿quién se encarga del 3? También el electrodo 17. Fallo en el electrodo. La segunda gran tarea planteada en Intergeo se centra en entender el comportamiento sismogénico de la falla, en cómo se nuclean los terremotos en esta falla y cómo se propagan, porque hemos visto en el terremoto de Lorca que la dirección de propagación es fundamental a la hora de entender los daños. Cuando el terremoto se propaga en una dirección se genera lo que se llama un pulso de directividad, un pulso de movimiento fuerte perpendicular a la falla, que es lo que en Lorca provocó las caídas de partes de fachadas y es lo que provocó las víctimas mortales. Y aprendimos eso, que si entendemos cómo se propaga la rotura podemos entender los daños que puede generar. Para entender esto tenemos que observar la falla o los indicios de movimiento de la falla en la roca que generan esos terremotos, que es lo que llamamos nosotros roca de falla, que es roca triturada y que se produce a gran profundidad. Para llegar a esa roca hemos planteado un sondeo de investigación que hemos llamado FAM-1, en el que hemos perforado 170 metros de roca de falla en la parte más antigua de la falla, la parte más exhumada, es decir, la parte de roca de falla que estuvo a 2-3 kilómetros de profundidad. El sondeo ha sido un éxito rotundo porque hemos conseguido más de 100 metros de testigo de roca con muchísima calidad, en la que vamos a poder realizar ensayos geomecánicos para determinar resistencia de la roca, valores de cociente de fricción, valores de textura y de fábrica interna de la roca, que nos van a permitir entender cómo se puede propagar una rotura en esa roca de falla y si hay algún condicionante geológico que favorece una directividad de la rotura, que la rotura se propague en una dirección o que se propague en la otra. Hay que recalcar que este sondeo es el primero que se realiza en España perforando una falla activa con el objetivo de analizar su actividad sísmica, ¿no? Su potencial sismogénico. Dentro de la perforación, digamos, se pueden diferenciar 2 metodologías distintas, ¿no? Por un lado hemos realizado una testificación geológica. Hemos extraído de forma protegida en cápsulas aisladas varios metros de tramos de sondeo y se ha hecho una testificación en campo, clasificando el tipo de roca que va saliendo de la perforación, tomando fotografías, tomando muestras para análisis de todo tipo, lo que se llama así una testificación geológica, que nos permite observar cómo evoluciona con la profundidad la estructura de la falla. También se ha llevado a cabo una testificación geofísica. En el sondeo lo hemos dejado entubado con PVC con la idea de ir incorporando aparatos de medida, un sismógrafo, medidas de temperatura, medidas de presión, de manera que podamos monitorizar el comportamiento de la falla. Los objetivos que persigue Intergeo no son puramente investigación básica. Cuando se planifica una norma de construcción sismorresistente es fundamental saber cuál es la aceleración máxima que se puede generar en una región en un periodo de tiempo determinado. Y si no introducimos datos geológicos, siempre vamos a tener datos incompletos, si solo utilizamos los datos históricos o los datos recientes. La geología nos abre la ventana de visión, nos dice cómo se comportó la falla hace miles de años, porque en los próximos años se puede comportar igual. Esa es un poco la clave, ¿no? De modo que aunque esta sea una investigación básica y quizás la aplicación de estos datos a las normativas de construcción sismorresistente pueda tardar años y a la gente le parezca que está desconectado, es la única manera de que la ciencia aporte mejora de conocimiento para mejorar la normativa de construcción antisísmica y para mejorar las normas de planificación territorial, ¿no? en estos pueblos y en estas ciudades que están cerca de una falla activa.